Construcción de un estado de flujo de efectivo. Vamos a comenzar. Primero, pues necesitamos dos estados financieros, dos estados de posición financiera. Vamos a utilizar el método indirecto para la construcción de este estado de flujo de efectivo, siguiendo las normas NIF, para lo cual entonces vemos nuestro estado financiero más reciente, que es a 2019, tal como está en la pantalla, y vamos a tratar de analizar que podemos observar el rubro del activo con su suma, el rubro del pasivo también con su suma y el rubro del capital con su suma. De manera adicional tenemos los estados financieros del año previo, 2018, con las sumas correspondientes a cada uno de ellos. Si hacemos la comprobación, para el año 2018, el activo menos el pasivo nos va a dar la misma cantidad que el capital. Y se cumple la fórmula de esta manera. En el caso del 2019, los 2.361.000 pesos que están en el activo, menos los 660.000 pesos que suma el total del pasivo, coincide con el capital, que es 1.701.000 pesos. Vamos entonces ahora a proceder con la construcción del estado de flujo efectivo. Lo primero que debemos hacer es obtener las diferencias o los crecimientos o las disminuciones que tuvieron cada una de las partidas. Vamos a tratar de sacarlo de manera automática aquí en la pantalla. Veamos. Y entonces tenemos que el efectivo tuvo un cierto movimiento. Lo que voy a hacer es comparar lo que tenemos en el año actual, 2019, y le voy a restar lo que había dado en 2018 para que yo obtenga así la modificación neta de cada uno de los rubros. Para el caso del efectivo, esa fue su modificación, cuentas por cobrar y así sucesivamente a cada uno de los demás rubros. Por el momento no voy a prestar atención al resultado con los signos, ni voy a analizar la consecuencia de ellos. Primero vamos a hacer estas diferencias y lo vamos a poner en una columna que se llame precisamente así, diferencias. De la misma forma voy a hacer para el pasivo. Voy a tomar mi valor del año reciente y le voy a restar el valor del año anterior. De esta manera tengo las diferencias para cada uno de los rubros. En el caso del capital, antes de hacer la misma comprobación, debemos recordar lo siguiente. Debemos recordar que el rubro de utilidad del ejercicio se refiere a cada ejercicio nuevo. Quiere decir que el ejercicio 2019, por supuesto que está teniendo una utilidad de él de 253.500 pesos. Sin embargo, esta utilidad no es comparable contra ninguna otra anterior porque no vamos a poder encontrar en los años anteriores algún rubro que sea ejercicio o resultado del ejercicio 2019. Vamos a entenderlo de otra forma. Debemos comprender que la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores es la cuenta en la que se van acumulando año con año los efectos de las utilidades previas. Quiere decir que la comparación que voy a hacer en el caso del capital y en el caso específico de utilidades de ejercicios anteriores es nuestra utilidad de ejercicios anteriores del año reciente, 2019, y le voy a restar la suma de todas las utilidades que ocurrieron en 2018, que serían los 215.000 que estaba anotado como utilidades de ejercicios anteriores en 2018, pero también la misma utilidad 2018, porque estas dos, para efectos de 2019, ambas ya son utilidades de ejercicios anteriores. De la misma forma, tengo que pensar que la utilidad del ejercicio no va a tener más diferencia que su monto total. Quiere decir que aquí lo que voy a hacer es repetir el valor que está en el campo de utilidad del ejercicio 2019. Entonces solamente me queda determinar la diferencia que hubiera dado el capital social, y ese sí vamos a aplicar el procedimiento que veníamos haciendo de manera normal, es decir,
tomo el valor del año 2019, que es reciente, y le resto el valor del año anterior. Y de esta manera ya tengo todas las diferencias que surgieron de los rubros del estado financiero. ¿Ok? Ahora vamos a tratar de identificar si estas diferencias generan un incremento o un origen de recursos o generan algún decremento o aplicación de recursos. Entonces le voy a poner los nombres para identificarlo de esta manera y esto nos sirva para construir correctamente nuestro estado de flujo efectivo. Entonces tendremos la columna de los orígenes y la columna de las aplicaciones de recursos. Antes de que procedamos, es necesario que marquemos algunos rubros que van a tener algún lugar especial y que van a tener algún funcionamiento especial dentro del estado de flujo efectivo y que no nos vamos a detener en este momento para su análisis. Estas partidas son efectivo y las voy a marcar para que no se nos olvide. Efectivo las voy a marcar con el color azul. También tendremos depreciaciones y la cuenta de utilidad del ejercicio. Esas tres partidas tienen un lugar muy particular en el estado de flujo de efectivo, por la cual no me voy a detener mucho en este momento para hacer su análisis. Ahora sí, vamos a proceder a determinar si cada uno de los rubros que obtuvimos diferencia representa un origen de dinero o una aplicación de dinero. Y comprendamos lo siguiente como ejemplo para identificar su efecto. Veamos la cuenta de otras cuentas por cobrar, que esa puede significar un ejemplo muy sencillo. Veamos la premisa que nos plantea este procedimiento. Si en este año 2019, pensando que otras cuentas por cobrar sean, por ejemplo, préstamos a empleados, si este año 2019 el saldo es 30,000, pero el año anterior eran 35,000, quiere decir que ha disminuido, se redujo 5,000. ¿Cuál sería el efecto en la empresa para que se haya logrado esa reducción? Es decir, esos empleados, los préstamos de empleados, ¿pagaron a la empresa o la empresa les entregó algún tipo de recurso para aumentar esa deuda que tenían con nosotros? En este caso creo que es muy claro que si hablamos de préstamos a empleados, ellos tuvieron que haberle pagado a la empresa, es decir, la empresa recibió dinero y de esta manera se dio esa reducción de la cuenta. Esta reflexión nos va a ayudar a generar la norma que se aplica a todo el activo. Quiere decir que cualquier decremento de las cuentas de activo significa un recurso o un origen para la empresa. Toda aquella cantidad que sea una disminución, entonces va a ser un origen. En este caso, los 5,000 serán un origen, los 15,000 son un origen. También marcaré los 235,000. Comentamos que no íbamos a hacer reflexión sobre ello. Y esas cantidades, como son reducción, lo vamos a poner en el área de orígenes. Por el contrario, entonces la norma contraria será que todo aquel aumento del activo representa una aplicación de recursos. Y así empezamos desde el primer rubro. Si se dan cuenta, en estas dos columnas que estoy utilizando ahora de orígenes y aplicaciones, estoy poniendo ahora los valores absolutos. Ya no les continúo manejando el signo negativo o positivo de los importes. Los estoy poniendo en valores absolutos, es decir, positivos, para efecto de que ya tengamos el efecto aritmético en las sumas. Lo van a ver en un momento. Con esto hemos concluido el análisis de la parte del activo. Vamos a hacer el análisis de la parte del pasivo. La regla que se aplica para el activo
es completamente diferente a la que se aplica al pasivo y capital. Veámoslo. Vamos a tomar en cuenta el de documentos por pagar a largo plazo para comprender el efecto que se tiene dentro de la empresa. Acuérdense que lo que estamos tratando de identificar es si ese efecto o disminución o aumento, identificar si le está generando a la empresa recibir recursos o sacar recursos, entregar recursos líquidos. ¿Ok? Veamos entonces. Documentos por pagar en este año 2019 tuvo un saldo de 400,000 pesos. Pero el año pasado, el año anterior, el saldo era de 500,000. Quiere decir que hubo una reducción en los documentos por pagar a largo plazo. Para efectos de la empresa, ¿qué tuvo que hacer la empresa para que se logre esa reducción? Y otra vez creo que es bastante claro. La empresa tuvo que entregar recursos, pagar para efecto de reducir su saldo de cuentas por pagar. Entonces vamos a construir la regla. Quiere decir que todas las reducciones de pasivo y capital, todas las reducciones de pasivo y capital representan una aplicación. Por el contrario, todo aumento de las cuentas de pasivo y capital representan un origen. De esta manera he terminado de identificar si las partidas y los movimientos constituyen orígenes o aplicaciones de recurso para la empresa. Voy a sacar sumas iguales para determinar si estuvo correcta la interpretación. El efecto es que toda la suma de los orígenes tiene que coincidir exactamente con la suma de las aplicaciones. Veámoslo. Y observamos que perfectamente da sumas iguales. Esto es a causa de que como el sistema de contabilidad es por partida doble, los efectos que estamos observando son generados allá. Si nosotros hubiéramos hecho aquí una identificación incorrecta de los orígenes o las aplicaciones, nos daría sumas diferentes y tendríamos que revisar nuestra interpretación e identificación de esas partidas. Una vez que ya logramos tener las partidas identificadas en orígenes y aplicaciones, ahora esto es solo lo que nos importa. No nos importa nada más para efectos de construir nuestro estado de flujo de efectivo. Y en el estado de flujo de efectivo vamos entonces a, recuerden las partes que están integradas en el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo en el método indirecto está dividido en actividades de operación. Vamos a empezar con ellas, actividades de operación. También veremos actividades de financiamiento y actividades de inversión. Esos son los tres grandes rubros en los cuales tengo que estar identificando e informando lo que ha ocurrido con la empresa. Primero tendremos que identificar cuáles son las actividades de operación y para efecto de actividades de operación, que les voy a marcar con un color, en este caso verde, tengo que identificar dentro de mis cuentas de activo, pasivo y capital, qué cuentas van allá. Todas las actividades de operación se refieren a los movimientos de origen o aplicación de recursos que tengan que ver con capital de trabajo. Y capital de trabajo está compuesto por las cuentas de activo circulante y las cuentas de pasivo circulante. Ese grupo de cuentas son parte de las actividades de operación. Entonces vamos a colocarlas en este lugar a efecto de ir anotando el movimiento que obtuvieron. Vamos a ver. Recordemos que la cuenta de efectivo tiene un lugar especial y no lo vamos a tocar de manera general. La de depreciación igual y la utilidad del ejercicio igual. Vamos a comenzar la construcción del estado de flujo de efectivo. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio 2019.
¿ok? Y entonces podemos anotar la primera parte de actividades de operación y nos pide la NIF, vamos a poner el resultado del ejercicio, lo que en este caso es la utilidad del ejercicio. Como vemos, ahí está el lugar especial que tenía reservado el estado de flujo para esta cantidad. Entonces lo vamos a poner. Resultado del ejercicio 2019. Y su importe fue de 253.500 pesos. Ya tenemos anotado ese. Entonces ya usamos esa cantidad. Lo que nos indica la NIF es, ahora vamos a sumarle a este importe todas aquellas partidas que no representan movimiento de efectivo. Las partidas que no representan movimiento de efectivo. Y aquí se refiere fundamentalmente a las partidas relacionadas con las depreciaciones y amortizaciones. Ahí está el lugar especial de esta partida, que en este caso son 235.000 pesos. Una vez que tenemos estos dos rubros identificados, tenemos que sacar una suma parcial de ellos. Entonces esta suma va a constituir algo que se llama flujo bruto. Como es positiva la suma de ambas, va a ser generado por la operación. Y este flujo, en este caso, en suma, es los 235.000 con los 253.500. Posteriormente a esto, recordemos que seguimos con las actividades de operación y identificando con los estados financieros nos hacen falta algunas cuentas por anotar. Ahora, después del flujo bruto generado por la operación, tenemos que incluir todas aquellas partidas que constituyeron un origen de recurso. Entonces voy a poner las entradas de efectivo. ¿Cuáles fueron las entradas de efectivo? Si vemos en la parte del activo circulante, las entradas de efectivo, que todavía no hemos tocado, son las que corresponden a inventarios y a otras cuentas por cobrar. ¿Ok? Entonces, tenemos una entrada de efectivo por la disminución de los inventarios o del stock de inventarios. Y ese importe fue de 15.000 pesos. También hubo la reducción de las cuentas por cobrar o cobro parcial de las otras cuentas por cobrar, cobro parcial a deudores o a otras cuentas por pagar, que fueron 5.000 pesos. He concluido anotando las que son orígenes del lado de el activo circulante, pero también tengo un origen en el lado de los proveedores. ¿Ok? Los proveedores me dieron más recurso, me dieron más crédito, entonces incremento de crédito de proveedores, que fueron 10.000 pesos. 10.000 pesos. Ya con esto voy a repasar cuáles ya anoté marcándolos con negritas. Ya anoté los 15.000 pesos, ya anoté los 5.000 pesos de cuentas por cobrar, ya anoté los proveedores también. Fíjense que anteriormente ya había anotado las depreciaciones y también había anotado la utilidad del ejercicio. Todas estas cuentas que están marcadas con negritas ya fueron anotadas. Seguimos todavía dentro de las actividades de operación y en actividades de operación nos hace falta anotar el efecto que hubo. Tendríamos que pensar que en efectivo, pero recuerden que efectivo tiene un lugar especial que no vamos a tocar en este momento. Entonces vamos a anotar las demás, ¿sí? Cuentas por cobrar tuvo una aplicación, hay que anotarla,
Y solamente esa nos falta, porque por ejemplo, documento por pagar a corto plazo, que también es parte de las actividades de operación, como no tuvo movimiento, no le vamos a anotar nada. Entonces, en el lado del flujo de efectivo, en el estado de flujo de efectivo, tendremos que anotar esa aplicación de recursos de cuentas por cobrar como menos, porque como se usó recurso, entonces nos está restando la disponibilidad de recursos. Por eso lo ponemos como menos. Fueron 30,000 pesos. De esta manera he terminado de anotar las cuentas que tienen que ver con operación. Y ahora voy a sacar un importe o una suma de todo lo que ha ocurrido en operación. Esa suma va a ser, tomando en cuenta el flujo bruto generado por la operación, le voy a sumar todas las entradas de efectivo y le voy a restar todas las salidas de efectivo. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Entonces tomo el flujo bruto, le sumo todas las entradas de efectivo, y le resto la salida de efectivo. En este caso lo que interesa es conocer si el resultado es positivo o negativo. Como observamos, el resultado fue positivo. Recuerden ustedes que cuando estamos hablando de flujo, si tenemos un resultado positivo, va a ser un flujo a favor, generado. Tenemos esos recursos disponibles. Entonces vamos a ponerle nombre a esta suma que acabamos de hacer. Y se va a llamar flujo neto generado por la operación. Y este rubro es muy importante porque representa lo que estábamos buscando con las actividades de operación. Si la operación de la empresa generó recursos o requirió recursos. En este caso vemos que generó recursos. Vamos ahora a las actividades de financiamiento. Las actividades de financiamiento las podemos encontrar en el balance general en la sección de pasivo de largo plazo y de capital. ¿Sí? Entonces vamos a observarlo. Tenemos el pasivo de largo plazo y lo vamos a marcar porque son las actividades de financiamiento. También las actividades, los rubros relacionados con el capital. Muy bien. Esas actividades de financiamiento son las que vamos a marcar y vamos a colocar en esta sección. Entonces las actividades de financiamiento van a provenir de esas que acabamos de identificar en el balance general. Muy bien. Y entonces la NIF nos dice, identifica aquellas partidas de financiamiento que generaron recursos, es decir, las que tuvieron entradas. Y aquí observamos que entre todas las actividades de financiamiento, que significa documento por pagar a largo plazo, no hubo entrada, no hubo orígenes, hubo aplicación. Y en la parte capital, estas dos cuentas no tuvieron tampoco orígenes y tampoco aplicaciones. Así que el único movimiento que vamos a reflejar dentro de todas las actividades de financiamiento va a ser una aplicación. Quiere decir que la sección de generación de recursos no hubo, lo voy a dejar en blanco, pero la generación, el uso de recursos sí lo tuvimos a través del pago de documentos por pagar. Entonces pongo las aplicaciones de los recursos, ¿sí? Pago parcial de documentos por pagar a largo plazo. Y fueron 100,000 pesos. Si se dan cuenta, con eso he concluido lo que tiene que ver con las actividades de financiamiento. Y tengo que sacar una suma solo de las actividades de financiamiento. Como en este caso es solamente una operación, entonces es muy sencilla. Sumo todas las más, que en este caso es 0, no hay, y le resto
todas las que son aplicaciones, es decir, los que son menos, que en este caso solo tengo una, y me da un resultado aritmético negativo. Recordemos lo que habíamos comentado, cuando tenemos en el flujo de efectivo movimientos negativos, significa que fueron usados recursos o se requirieron recursos. Y vamos entonces a ponerle ese nombre. Flujo neto requerido, porque fue negativo, por el financiamiento. ¿Ok? Y hemos logrado identificar el total del efecto del financiamiento en los recursos de la empresa. Ahora vamos a identificar las actividades de inversión. Y esas actividades de inversión también las vamos a marcar e identificar en el balance general. Les vamos a poner un color para que sea fácil de observar. Y entonces aquí pues simplemente vamos a hacer las que quedan, que en este caso sería el activo no circulante. Pero recordemos que los rubros de depreciación ya lo utilizamos, entonces esos no los vamos a tocar. Sin embargo, nos quedan todos los que son los no circulantes, que puede ser edificio, maquinaria, equipo de transporte, equipo de cómputo. En este caso solamente tenemos un solo rubro, que es edificios, maquinaria y equipo. ¿Ok? Ya lo marcamos para que no se nos pierda. Y vamos entonces a anotarlo dentro de nuestro estado de flujo de efectivo. Como nos dice la NIF, vamos a anotar aquellas partidas que generaron recursos en la inversión y vemos que no hubo orígenes de inversión, sino solamente aplicaciones de 350,000. Quiere decir que el rubro de más lo vamos a poner en vacío y el rubro de menos, ahí anotaremos esa aplicación de recursos que seguramente se debió a una adquisición de nuevos equipos por 350,000 pesos. Y de esta manera he terminado de utilizar todos los importes. Nos falta solo uno, el que dice efectivo. Y ahorita vamos a ver dónde está. Este es el único que nos hace falta hasta este momento. Bueno, como ya he concluido el bloque de actividades de inversión, tengo que sacar su suma de ese bloque. Y otra vez hacemos lo mismo. Tomo todas las entradas o los rubros que están en la sección de más, pero no hay nada. Y le resto todas las que están en la sección menos. En este caso los 350,000. Como los 350,000 resultó negativo, entonces nuevamente tenemos un recurso requerido. Y vamos a ponerle nombre a este rubro. Flujo neto requerido por la inversión. Ya los identificamos. ¿Ok? Y ahora me pide el flujo de efectivo que yo saque la suma de los tres flujos netos que acabo de determinar en el estado de flujo de efectivo. ¿Ok? Tengo que sumar aritméticamente los 488,500 más restándole 100,000, que es lo que está en el financiamiento, más la resta de los 350,000. Es decir, 488,500 menos 100,000 menos 350,000. Y esto me va a dar 38,500. Fíjense que da positivo. ¿Ok? Y como da positivo, entonces quiere decir que se generó recurso. Y entonces vamos a llamarle a este rubro flujo neto generado en el periodo. Así se va a llamar. Y este es el rubro principal de nuestro estado de flujo de efectivo. Vamos a marcarlo con amarillo y con negritas para que quede muy resaltado y no lo perdamos de vista. Porque fíjense lo que acaba de ocurrir.
Hicimos la suma en nuestro estado de flujo y este importe exactamente es el mismo importe que nos faltaba en las aplicaciones, que es el rubro de efectivo. ¿Se dan cuenta? 38.500. Al hacer esto quiere decir que estamos pudiendo comprobar que hemos cubierto todos los rubros del estado financiero. Ahora, para concluir nuestro estado de flujo de efectivo, lo único que tenemos que hacer es poner el saldo inicial que teníamos de efectivo al inicio del ejercicio, y ese saldo inicial, fíjense dónde lo vamos a encontrar. En nuestro balance general, en el rubro de efectivo, el saldo final es 98.500, pero el saldo inicial es el del año pasado, 60.000. Quiere decir que nuestro saldo inicial son 60.000. De esta manera lo vamos a anotar en el flujo de efectivo, 60.000, y al hacer la suma de estos conceptos, vamos a tener el saldo final de efectivo al 2019. Es los 38.000, que son positivos, más los 60.000, nos da 98.500. Y de esta forma volvemos a comprobar que coincide con el saldo que está reflejado en el balance general para el rubro de efectivo para 2019 de 98.500 pesos. Y es así como hemos concluido la construcción de nuestro estado de flujo de efectivo.